Sí, bueno, vamos a ver si se escucha la transmisión. Bueno. Ok, parece que está bien el audio. Bueno, a ver, vamos a iniciar con nuestra primera sesión de este módulo 21. Ya estamos ya por terminar, ya les quedan este módulo y otros dos más. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Julio Ramón Guzmán Corona, soy ingeniero en sistemas computacionales y voy a ser su facilitador durante estas 4 semanas de este módulo 21. Que les voy a compartir durante estas 4 semanas de este módulo 21. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí veamos. Ok, estamos bien con la pantalla. Entonces vamos a iniciar. Este módulo 21 se titula La ciencia y la tecnología en los siglos 20 y 21. Como dice ahí, su facilitador será Julio Ramón Guzmán Corona, a sus órdenes. Voy a estarles ayudando durante estas 4 semanas en la realización de sus actividades. Voy a estar por ahí moderando el foro de clase y voy a estar atendiendo sus dudas en el foro creo que se titula en este módulo Aprendiendo Ciencia, que es el que viene teniendo digamos, lo que era antes el foro de dudas técnicas, de dudas académicas, perdón. Ese viene siendo el foro de Aprendiendo Ciencia, pero ahorita vamos a ver. Entonces vamos a ver los puntos a tratar de esta primera sesión. Primeramente vamos a ver la forma de evaluación. Vamos a revisar un poquito la guía de esta semana. Vamos a ver la realización de las actividades integradoras 1 y 2, que la primera se titula el descubrimiento científico y el desarrollo tecnológico. La actividad integradora 2 se titula generación de electricidad, eficiencia, riesgos y efectos al ambiente. Vamos a ver también sobre su participación en el foro de clase, que se titula riesgos y ventajas en la sociedad del conocimiento. Y el foro de debate, que se titula la tecnociencia en nuestro entorno. Entonces, como primer punto, la forma de evaluación ya está en el módulo 21, ya se la deberían de saber de memoria, pero igual la comentamos para que no se les olvide. Entonces, como en los demás módulos, vamos a tener durante este módulo 21 6 actividades integradoras, 2 cada semana, durante las 3 primeras semanas. Y esas 6 actividades integradoras van a ser el 30% de su calificación final. Van a tener 4 foros de clase, uno durante cada semana del módulo. Este foro de clase va a ser el 20% de su calificación final. Durante el módulo van a tener lo que es 15% de participación individual, pero esta se divide en 2.
El 10% es la interacción en la plataforma. Esta interacción se refiere a que ustedes abran los recursos de la plataforma, que los revisen todos, incluyendo, vienen algunos documentos, algunos videos, algunos audios, incluso el foro de debate. Por ejemplo, me ha tocado en algunos módulos que hay quienes no les gusta participar en el foro de debate porque piensan que no tiene una valoración. Esa valoración entra en la participación individual, tanto de la plataforma como del facilitador. Si ustedes no entran al foro de debate y no participan, no van a tener ese 10% de interacción de la plataforma, de participación individual. Vienen algunos cuestionarios en algunas semanas, entonces ese 10% también cuenta la realización de esos cuestionarios. Ahora, el 5% la valoración del facilitador es un 5% que otorgo yo al final del módulo, de acuerdo a su participación, de acuerdo a las actividades integradoras que hayan realizado, de acuerdo a su participación en los foros de clase, de acuerdo a su participación en el foro de debate, y de acuerdo a su proyecto integrador. Entonces ahí tenemos ese 15%. 10% de la plataforma, que otorga la plataforma de acuerdo a su interacción, y 5% que se otorga por parte del facilitador. Tenemos en la cuarta semana no tenemos actividades integradoras, pero tenemos un proyecto integrador, que es el 30% de su calificación. Tienen otro 5%, el cuestionario de reflexión de mis evidencias, que lo realizan la semana número 4. Y con todo esto tendríamos nuestro 100% de calificación. Entonces, aquí les puse algunas recomendaciones. La primera de ellas es revisar la rúbrica de las actividades integradoras. Revisen bien la rúbrica porque habrá instrucciones que no digan en la actividad, pero ustedes saben que se va a revisar. Un ejemplo es la ortografía. Aunque en las instrucciones de su actividad no menciona la ortografía, en la rúbrica sí, entonces ahí es tomada en cuenta. Otro de las recomendaciones es revisar la rúbrica del foro de clase. Por si no se han dado cuenta, también tiene su propia rúbrica donde se evalúa el número de participaciones, se evalúa el número de días que participaron, se evalúa si los comentarios aportan información relevante al tema, entre otras cosas. Entonces también como recomendación, revisar la rúbrica del foro de clase. Otra recomendación, revisen sus retroalimentaciones. Ya que hay veces que no revisan el portafolio de evidencias, por lo tanto no conocen sus retroalimentaciones, y a veces hasta la última semana que andan revisando sus retroalimentaciones es cuando se andan dando cuenta que a lo mejor alguna actividad sacaron baja calificación, y pues aun cuando tenían tiempo de revisarla, pues no la actualizaron, no subieron su calificación. Entonces ahí está una recomendación. Entonces vamos con la guía. La guía es el primer recurso que nos da cada semana en los recursos de la plataforma. ¿Para qué nos sirve? Nos va a servir para revisar, ahí nos da una ayuda para saber cuáles recursos son los que nos ayudarán a realizar cada actividad. Nos da también una agenda de actividades durante la semana, que si la seguimos, incluso tendríamos lo que es sábado y domingo libres.
también nos sirve para obtener algunas recomendaciones. Entonces, déjenme abro la guía. Ok, déjenme lo busco. Al parecer no se guardó ahí el enlace. Ok, entonces vamos a revisar un poquito la guía. Pues les va a tocar a ustedes revisarlo ya de manera completa. Yo aquí nada más les voy a dar una pequeña explicación para que vean cómo está organizada. Bueno, primeramente, lo que es actividad integradora 1, que viene en la guía. Viene lo que es el título de la actividad integradora. Viene una introducción a esa actividad integradora y nos dice aquí los siguientes recursos te apoyarán en la elaboración de la actividad, y vienen los recursos. Por ahí viene un video que se titula Investigación Científico-Tecnológica, un audio que se titula La Ciencia, otro recurso, un documento que se titula Tecnología, otro documento que es Tecnociencia y otro documento más que es Historicidad de la Ciencia y la Tecnología. Por ahí tienen unos numeritos. Vamos a irnos un poquito a la plataforma y van a ver cómo aquí está el video que nos dice ahí, el audio de la ciencia, un documento que es Tecnología, y aquí está Tecnociencia, y acá está otro más que es Historicidad de la Ciencia y la Tecnología del siglo XX y siglo XXI. Entonces, si nosotros queremos realizar la primera actividad, podemos irnos a la guía, ver qué recursos son los que nos van a ayudar, revisamos primero esos recursos y ya podemos realizar esa actividad. Entonces, si nos vamos a la actividad integradora 2, que se titula Generación de Electricidad, Eficiencia, Riesgos y Efectos al Ambiente. De la misma manera nos da una introducción de lo que es la actividad, y también nos dice cuáles son los recursos que nos ayudarán a realizar esta actividad. En este caso son dos: transformación de materia y energía, fotosíntesis, energía y biomasa. De la misma manera, para lo que es el foro de clase, por ahí nos da los recursos que nos ayudarán a participar en este foro de clase y en el foro de debate también. Les mencionaba algo de una agenda. Aquí nos da una pequeña agenda. Se fijan, nos dice que el día lunes podríamos estudiar los temas de investigación científico-tecnológica, ciencia, tecnología, tecnociencia, y el mismo lunes podríamos elaborar la primera actividad después de haber estudiado esos temas. Entonces, luego nos recomienda los temas a investigar, a revisar el día martes, y nos recomienda realizar la primera actividad formativa. Ahorita vamos a ver lo que son las actividades formativas. Bueno, de la misma manera nos da para miércoles, jueves, viernes, y como les había dicho, si siguen la agenda, sábado y domingo los podrán tener libres, o incluso los podrán tener para actualizar sus actividades, hacer correcciones en caso de ser necesarias. Entonces nos da algunas recomendaciones. En este caso dice, pregunta a tus conocidos si saben alguno de los riesgos de estar en la sociedad del conocimiento. En caso de que sí, puedes mencionarlo en el foro.
Otra recomendación, no te confundas, usar el término tecnología no significa que la cosa a la que se refiere tenga que ser nueva, sino quizás que hubo alguna modificación que ayudó a mejorar un proceso. Por ejemplo, la computadora fue inventada hace casi 70 años. Es un invento tecnológico y no porque sea de hace tantos años, no quiere decir que no sea tecnología, no quiere decir que deba de ser nuevo. Entonces, es bueno que vean, que revisen la guía. Ok, tenemos aquí a Raquel Gómez, buenas noches. Mar S, bueno, no viene el nombre ahí completo, pero igual, bienvenidas. Qué bueno, me da gusto que estén aquí en la sesión, ya que aquí vamos a mencionar algunos puntos que les serán de mucha utilidad, ya que yo a veces hago aquí aclaraciones de la realización de las actividades y me ha tocado muchas veces que únicamente quienes están en las sesiones son quienes tienen la calificación máxima en las actividades por atender a las recomendaciones. Entonces, qué bueno que están aquí en la sesión. Vamos a continuar ya después de revisar la guía. Vamos a ver el siguiente punto. Es la actividad integradora 1, el descubrimiento científico y el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? Van a entregar un documento en el que van a exponer y explicar un descubrimiento de la ciencia y un desarrollo tecnológico que se utilice en nuestros días y van a describir cómo ha cambiado la vida de las personas. Entonces, para esto, hay que leer los temas tecnología y tecnociencia y en base a eso van a elegir un descubrimiento de la ciencia y una innovación tecnológica. Entonces, ahorita más adelante les voy a mencionar por ahí los definiciones de ciencia, tecnología y tecnociencia para que quede un poquito más claro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a investigar sobre lo que seleccionaron, el descubrimiento de la ciencia y la innovación tecnológica. Y van a responder las siguientes preguntas de cada uno. ¿En qué consiste la innovación o en qué consiste la innovación o el descubrimiento de la ciencia? ¿En qué año apareció? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Quién o quiénes lo desarrollaron? ¿Cuáles son sus principales modificaciones o mejoras? Hay que poner 2. ¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana de las personas? Cada uno de ellos. Ahora, fíjense bien, todas estas son preguntas guía. Como tal, no tienen que agregarlas en su documento. ¿Por qué? Porque esto las van a utilizar para llenar una tabla. Entonces, habrá quien me ponga todas estas preguntas, pero si no está la información bien organizada en la tabla, no va a tener la calificación máxima. Entonces, por eso es que les hago el énfasis. Estas son preguntas guía que no es necesario que las agreguen a la actividad. ¿Por qué? Porque con esta información van a llenar la tabla que se solicita. Entonces, de acuerdo a la información investigada y de acuerdo a las preguntas, van a sintetizar esa información para completar el cuadro. Como dice ahí, no olvides al final incluir las fuentes de consulta. Entonces, fíjense bien, descubrimiento científico. Van a poner aquí el nombre del descubrimiento científico. Van a poner el nombre de la innovación tecnológica, año en que se descubrió, año en que se hizo la innovación tecnológica y el autor. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién realizó la innovación tecnológica? Van a poner una descripción. Por ejemplo, un descubrimiento científico
Bueno, uno muy común en cuanto a medicina podría ser el descubrimiento de la penicilina. Entonces aquí sería el nombre, lo que es el descubrimiento de la penicilina, año y autor. Año fue, bueno, el año no lo sé. Autor, si no me equivoco, fue Alexander Fleming. No estoy seguro, pero creo que sí fue él. Aquí vamos a poner una pequeña descripción del descubrimiento. Por ejemplo, es un medicamento que se descubrió en tales fechas, se descubrió de la siguiente manera. Bueno, es aquí una descripción pequeña. Para una aplicación, en este caso pudiera ser, se aplica para combatir enfermedades principalmente de lo que son infecciones, son bacterias, virus. Entonces, pueden mencionar, por ejemplo, para, para combatir estas enfermedades, a lo mejor pueden mencionar una, dos, tres. Ahora viene principales antecedentes o modificaciones. Entonces, ahí viene esto de antecedentes, digamos, ¿qué había antes de la penicilina? ¿Qué se utilizaba para combatir las enfermedades? Entonces, ahí están los antecedentes. En el caso de las modificaciones, por ejemplo, en este caso pudiera ser que ya lo que es penicilina, ya hay muchas variaciones, muchas eh, variantes de la penicilina para combatir diferentes tipos de enfermedades. Entonces ahí estaría el ejemplo. Entonces, me voy a regresar poquito para que vean cómo aquí viene, en qué consiste la innovación, para venir a una descripción, en qué año apareció, qué antecedentes tiene, quiénes lo desarrollaron, principales modificaciones o mejoras. Es en los antecedentes o modificaciones. Recuerden que van a tener que poner dos por lo menos. Y cómo ha cambiado la vida cotidiana de las personas. Ahorita vamos a ver dónde va eso. Pues llenan esta tabla y después de eso van a analizar el descubrimiento científico y la innovación tecnológica que eligieron y van a escribir en una cuartilla por qué uno se considera científico y el otro tecnológico. En este caso, el descubrimiento de la ciencia, el descubrimiento científico, ahí está, innovación tecnológica. Entonces, ¿por qué se considera cada uno científico o tecnológico? Y al final van a concluir con respondiendo cómo la intervención de la tecnociencia ha ayudado a su desarrollo, al desarrollo de ese descubrimiento científico y esa innovación tecnológica. Entonces vamos con algunas consideraciones para este punto, el punto 4. Dice ahí en una cuartilla. Una cuartilla es una hoja tamaño carta. Ponerle un interlineado normal de un punto sería demasiado escrito, sería a lo mejor mucho trabajo. Entonces yo le estoy pidiendo que sea una cuartilla, pero le estoy dando la opción de que sea un interlineado de 1.5. Interlineado de 1.5. ¿Por qué de 2 no? Porque de 2 me estarían haciendo media cuartilla, entonces hay que tener en cuenta esto. Van a escribir en una hoja tamaño carta con interlineado 1.5 porque cada uno de ellos se considera científico o tecnológico. Entonces ahí está lo que van a escribir, porque se considera descubrimiento científico, porque se considera innovación tecnológica. Y por último, cómo la intervención de la tecnociencia ha ayudado a su desarrollo. Entonces ahora vamos a ver los conceptos para entender y saber responder a las anteriores. Primeramente,
Bueno, puse cambiados tecnología y ciencia porque iba a poner primero ciencia, entonces les voy a explicar primero, vamos a ver lo que es primero ciencia. La ciencia, como dice ahí, es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Dice la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Entonces, la ciencia principalmente se encarga de obtener conocimientos. ¿Cómo se obtienen esos conocimientos? Mediante la observación y la experimentación. Entonces, eso es la ciencia. No se encarga de obtener ningún producto, únicamente es obtener conocimientos. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba de la penicilina, mediante la observación y la experimentación, se dieron cuenta que la penicilina era una sustancia que ayudaba a combatir ciertas bacterias, ciertas infecciones. Entonces, únicamente es para obtener el conocimiento. La ciencia no estudia el cómo hicieron el medicamento ya en tabletas o en jarabe o qué sé yo. Entonces ahí es nada más obtener el conocimiento. Ahora, la tecnología. La tecnología ahí sí es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. Entonces ahí sí, la tecnología son conocimientos, principalmente técnicos, que nos van a permitir crear bienes y servicios que van a ayudar a la satisfacción de las necesidades de los deseos de la humanidad. Entonces ahí sí van a crear productos. Entonces, tal vez dentro de la tecnología, y siguiendo con el ejemplo de la penicilina, tal vez una tecnología pudiera ser para una máquina que haga lo que es las tabletas de los medicamentos. Pues ahí sí ya es algo que tiene que ver con la tecnología. Ahora vamos con esto, a ver. Hay una disculpa ahí por lo mal escrito, pero es que se me pasó a cambiar el título aquí, únicamente copié y pegué y ya no pasé no escribí bien ahí, esto es tecnociencia. Bueno, aquí sí está. Entonces, la definición de tecnociencia es una forma de practicar la ciencia y la tecnología que se aplica a los más diversos ámbitos sociales y empíricos para producir modificaciones y mejoras donde intervienen una pluralidad de valores, perdón. Entonces, ahí sí ahora sí lo que es combinar la tecnología y la ciencia, eso es tecnociencia. Un ejemplo, voy a cambiar de ejemplo para ver los 3 puntos. Hablando de la ciencia, a lo mejor dentro de la ciencia se descubrió, por ejemplo, digamos, el petróleo o la gasolina, y se dieron cuenta mediante la experimentación que era explosiva. Entonces, teniendo ese conocimiento, mediante la tecnología desarrollaron un automóvil. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de tecnología, el desarrollo de un automóvil
de combustión interna. Ahora, la tecnociencia, ya combinando esos conocimientos y muchos más conocimientos, pueden, digamos que un ejemplo de tecnociencia sería una innovación con los automóviles, el desarrollo de los automóviles inteligentes. Por ahí hay algunos automóviles ya que incluso ayudan a prevenir accidentes. Hay algunos que ya hay en el mercado que si detectan que puede haber algún accidente, suena alguna alarma o algo para ayudarnos a esquivar algún otro vehículo o frenar o algo. Incluso hay algunos, no sé si todavía están, si ya están en el mercado o no, pero hay algunos vehículos que si detectan a una persona enfrente, frenan solos. Entonces, ahí sería una innovación de la tecnociencia. Entonces, ya con esto vemos los tres conceptos, y para entender un poquito más de cómo responder, sobre todo a la pregunta, ¿cómo la intervención de la tecnociencia ha ayudado a su desarrollo? Bueno, como que andaba muy deprisa o no sé, porque me hicieron falta algunas cositas ahí de ponerle a la presentación, pero bueno. Entonces, antes de continuar con la actividad integradora 2, vamos a ver si hay alguna duda. Entonces, Raquel, Mar, no sé si tengan alguna duda. Por ahí hay alguien más conectado. Si tienen alguna duda, voy a darles unos segunditos, ya que como la transmisión va desfasada, vamos a ver si alguien tiene alguna duda. Ok, bueno, ya contestó aquí Mar. Qué bueno que no hay dudas. De cualquier manera, si después surgiera alguna duda, ya saben que estoy a sus órdenes, ya sea en el mensajero o en el foro de Aprendiendo Ciencia. Entonces, vamos con la actividad integradora número 2, que se titula Generación de electricidad, eficiencia, riesgos y efectos al ambiente. ¿Qué vamos a entregar aquí? Van a entregar un cuadro comparativo, una tabla, en un procesador de textos, como puede ser Word de Microsoft, con descripción de las tecnologías actuales para la producción de electricidad. Bueno, y además de esto van a poner unas preguntas, van a responder algunas preguntas que vienen ahí en la actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a investigar en las fuentes proporcionadas, van a seleccionar y sintetizar la información necesaria para completar el cuadro comparativo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas fuentes. Esas vienen aquí en la actividad. Vienen 1, 2, 3, 4, 5 archivos. La actividad integradora 2, ahí viene, estas son las fuentes. Aquí si abrimos cada uno de ellos, son las fuentes donde podemos encontrar esa información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información? Vamos a llenar este cuadro, donde van a poner lo que es en la tecnología generadora. Por ahí vienen varias, vienen más. Bueno, déjenmelo ahora acá nomás para que lo vean rápidamente. Vienen hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, eólica, solar o fotovoltaica, biomasa y geotérmica. Entonces, son más. ¿Qué es lo que van a responder? ¿Qué es lo que van a llenar aquí? Tipo de recursos utilizados para generar electricidad. En este caso dice recurso natural renovable, que es el agua. Y
hay que poner un ejemplo. Bueno, el siguiente tipo de principio para generar electricidad: físico, químico o biológico. Van a poner si es cualquiera de esos tres y van a poner el ejemplo o de por qué es físico, químico o biológico. Van a poner riesgos en la producción y o almacenamiento. Aquí los riesgos pueden ser desde que están produciendo la electricidad o al momento de almacenar, o incluso desde la construcción en este caso, por ejemplo, de una planta hidroeléctrica, también puede ser pues, los riesgos desde el momento de la construcción de la planta. Entonces van a poner una pequeña descripción. Yo les solicito aquí algo así como de 5 a 8 líneas. Tampoco no me vayan a poner 2 líneas, pero tampoco me pongan toda una carta ahí de los riesgos. Entonces hay que poner los riesgos e incluso pudieran describir alguno de los riesgos más ampliamente y a lo mejor poner así en varios puntos algunos otros riesgos que pudiera haber. Ahora, los efectos en el ambiente generalmente van a ser obviamente efectos negativos. Bueno, voy a dar un ejemplo más completo de lo que es este primero, hidroeléctrica. Bueno, ya tenemos ahí recurso natural renovable, un agua, y el ejemplo es presas donde cae el agua y por medio del movimiento de una turbina se genera electricidad. Para tipo de principio para generar electricidad, físico. Y en el ejemplo sería que si hablamos de la física estudia algo que tiene que ver con el magnetismo. Entonces, por medio del magnetismo y de una bobina se genera la electricidad. La física también estudia lo que es el movimiento. Entonces, el movimiento del agua, o más bien la corriente de agua hace mover las turbinas, que a su vez, por medio del magnetismo y de la bobina, generan la electricidad. Bueno, ya obviamente ustedes lo van a escribir más detallado y más explicado, ya que ahorita yo lo estoy sacando ahorita de lo que se me viene a la mente. Riesgos en la producción o almacenamiento. Un riesgo pudiera ser, por ejemplo, que un tiempo haya demasiadas lluvias y se tenga que desfogar demasiada agua y pueda dañar alguna de las turbinas. Sería, por ejemplo, en la producción. Y hablando del almacenamiento, pudiera ser también, por ejemplo, que debido a eso, que hubo demasiadas lluvias y tuvieron que desfogar demasiada agua, que se sobrecarguen los centros de almacenamiento de la energía. Entonces ahí pudiera ser un ejemplo. Ahora, efectos en el medio ambiente de una hidroeléctrica. Esa desde el momento en el que se crea una presa ya hay efectos negativos por el hecho de que se cambia el ecosistema. Ya lo que es la flora y la fauna tienen un cambio debido al almacenamiento de agua. Se pueden perder algunas especies de animales, lo que es con la fauna. Se pueden perder algunas especies de vegetales, de flores, no sé. Entonces ahí tiene efectos en lo que es la flora. Entonces ahí está un ejemplo. Ahora, no quiero que me pongan en uno que no hay. ¿Por qué no? Porque de todos hay efectos en el medio ambiente.
Les voy a dar un ejemplo y para que lo tomen en cuenta ustedes que están ahorita en la sesión. Ya me tocó dar el módulo 21 anteriormente y en uno donde me ponen muchas veces que no hay efectos en el ambiente es en la energía eólica. Si hay efectos en el ambiente, empezando por ejemplo que se han dado casos de problemas donde salen dañadas aves que van pasando por donde están los generadores de energía eólica y con sus aspas golpean las aves, entonces ahí están efectos en el ambiente. En el caso de la energía geotérmica dicen que no, pero el almacenar esa energía puede hacer que se dañe las capas de la tierra, entre otras cosas. Todo eso lo van a entregar, lo van a encontrar en los recursos. Ahora, y antes de continuar, pues, he visto donde tienen más problemas para identificar el tipo de principio para generar electricidad. Entonces, vamos a ver algo. Recuerdan que de lo primero que les dije que había que revisar la guía para ver qué recursos nos iban a ayudar. Si nos vamos a la guía, en la actividad integradora 2 nos dice que nos va a ayudar un recurso que se llama fotosíntesis, energía y biomasa. Entonces vamos a buscarlo. Fotosíntesis, energía y biomasa. Aquí está. Entonces yo me voy a ir directamente a lo que quiero explicarles, pero ya ustedes tienen que... Ah, caray, me falló. Vamos a ver el otro. La transformación de materia y energía es el otro. Aquí está. Fíjense, aquí vienen los tipos de energía. Por ejemplo, energía térmica es donde hay una transferencia de calor de un cuerpo a otro y eso es un tipo de principio físico. Por ejemplo, energía magnética, otro ejemplo, capacidad que tienen algunos materiales para ejercer fuerza de repulsión o atracción hacia otros objetos, y lo que tenga que ver con energía magnética es un principio físico. Vamos a ver otro tipo de principio, un principio de la química, y se relaciona con la composición, propiedades y estructura de la materia, está siempre presente y solo se manifiesta cuando se registra una alteración. Entonces, alteración de las propiedades y estructuras de la materia, eso es un principio químico. Ahora vamos con metabólica. Dice, son reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en una célula. Todo lo que sea a nivel celular es un principio biológico. Entonces ahí podemos ver cómo vamos a ver qué tipo de principio es. Entonces, como les decía, de ahí la importancia de revisar la guía. Entonces vamos a continuar con esta actividad. Después de llenar la tabla, bueno, una nota les puse ahí, no olvides incluir las fuentes de consulta, aun cuando ya sabemos de cuáles fuentes se supone que deben de haber obtenido la información. Aun cuando ya lo sepamos, ustedes deben de incluir las fuentes de consulta. Ahora, en base a la información que ya tienen en su tabla, van a analizar y comparar la información para responder a estas preguntas. ¿Qué es la eficiencia energética? ¿Qué papel juegan las personas en la eficiencia energética? ¿Y cuál es la realidad del uso de energías renovables? Entonces, toda esta información la van a encontrar en los recursos.
en esos documentos que les proporcionen la actividad. Ahora, en esta pregunta, ¿cuál es la realidad del uso de las energías renovables? Tienen que responder con argumentos. ¿A qué me refiero con argumentos? Me refiero a que si ustedes dicen, las energías renovables en México están muy lejos de ser viables, tienen que ponerme en qué se basan. ¿En qué se basan para decir que el uso de las energías renovables están muy lejos de ser viables? A lo mejor si mencionan, en México no se utiliza lo que es, no se utiliza mucho lo que es energía solar. Entonces, ¿en qué se basan? ¿Dónde encontraron esa información? ¿De acuerdo a qué estudio? Entonces tienen que poner con argumentos, mencionar de dónde obtuvieron esa información. Porque hay veces que me dicen, no, pues la realidad es que en México no se utilizan. La realidad es que en el mundo solo hay 2 o 3 países que utilizan de forma eficiente las energías renovables. Pero ¿dónde encontraron esa información? ¿Quién lo dijo? Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, antes de continuar con el foro de clase, vamos a ver si hay alguna duda con esta actividad. Entonces, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Mientras, les voy a mostrar algunos de los recursos de los que nos sugiere aquí la plataforma. ¿Por qué se los quiero mostrar? Quiero para que vean que ahí viene mucho de lo que nos pide ahí. Pero, por ejemplo, aquí dice hidroelectricidad, viento, solar fotovoltaica, bioenergía y residuos. Esto es sobre biomasa, ahí viene algo de información. Fíjense que también para lo que es para las preguntas, aquí viene algo sobre eficiencia energética, por ahí si nos vamos bajando. Pueden utilizar el índice y buscar ahí por esos temas. Y con el siguiente recurso es para que se asusten un poquito, ya que este recurso tiene nada más y nada menos que 242 páginas. Sin embargo, vamos a ver, por ahí está en la página 30 y... Aquí está, en la página 41 viene un índice más detallado. Anteriormente venía uno, pero este es el más detallado. Aquí viene mucha de la información. Fíjense que una de las preguntas era la realidad del uso de energías renovables. Y aquí viene un tema, por ejemplo, que dice situación mundial y regional de la implantación en el mercado y en el sector. Por ahí con esto pudiéramos tener algo de información sobre la realidad, en este caso, de la bioenergía o de lo que era con biomasa. En casi todos viene esto. Aquí está la situación mundial. Aquí vamos a ver la realidad de esas tecnologías. Entonces, ahí pueden ver que viene la geotérmica, hidroeléctrica, energía oceánica, eólica. Entonces, aquí viene algo sobre la energía renovable en los sistemas energéticos actuales y futuros. Entonces, esto nos va a servir también para responder esa pregunta. En este archivo viene muchísima información que nos va a servir para llenar la tabla y para responder a las preguntas. Sin embargo, pues sí es demasiado. Yo les sugiero utilizar el índice y estar revisando
pues casi más bien lo que pensemos que nos interese más. Por ejemplo, aquí está impactos medioambientales y sociales de la energía solar. Entonces podemos irnos directamente a la página 65 cuando estemos llenando sobre la energía solar. ¿Sí? Bueno, al parecer no hay dudas hasta el momento. Entonces, fíjense bien, aquí en este otro, en el tercer recurso, viene por ahí algo sobre las tendencias de las energías renovables. Aquí está tendencias de industria y de mercado. Viene de energía hidráulica, energía oceánica, energía de biomasa. Entonces esto también nos va a ayudar para responder esa última pregunta. Entonces, y estos solo son 3. Recuerden que aquí nos da 5. Nos da 5 recursos. Yo nada más les mostré 3. Ya en base a eso ustedes llenarán su tabla. Entonces, ahora sí vamos con el foro de clase. Este foro de clase se titula Riesgos y ventajas en la sociedad del conocimiento. Ya aquí cambiamos un poquito de tema. En este caso vamos a tener que responder cuáles son los riesgos que se derivan de la abundancia del acceso a la información y conocimientos. Hay que mencionar uno relativo a la sociedad y otro para tu vida personal. También cuáles son las ventajas, también derivadas de la abundancia del acceso a la información y conocimientos. De la misma manera vamos a mencionar uno relativo a la sociedad y otra ventaja en tu vida personal. Entonces, tenemos que participar al menos 3 veces atendiendo a la siguiente estructura. En la primera participación van a responder estas preguntas, incluyendo los 2 riesgos y las 2 ventajas. ¿Sí? En la segunda participación van a comentar, como dice ahí, con argumentos la participación de algún compañero. Dentro de su comentario tienen que poner, por ejemplo, ¿qué opinas del riesgo y la ventaja que menciona el compañero? Vas a responder también si los riesgos y ventajas que mencionó son claros. Perdón. También van a responder si realmente esos riesgos y ventajas tienen que ver con la abundancia de la información. En la tercera participación van a compartir una conclusión sobre el tema abordado. Van a concluir sobre ustedes qué piensan acerca de la abundancia del acceso a la información. Porque como saben ahorita en Internet hay tanta información que nos encontramos desde, por ejemplo, cómo hacer una receta de cocina, cómo reparar algún aparato, hasta cómo realizar, no sé, bombas molotov, cómo realizar explosivos, qué sé yo, o sea, demasiadas cosas que son, que pueden ser dañinas. Entonces de ahí vienen los riesgos. Pero también hay ventajas. Les decía, por ejemplo, las ventajas de eso de cómo reparar algún aparato. Ves que son algún aparato que tiene algún daño pequeño y que incluso pudiera repararse en casa. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones. Bueno, les puse recomendaciones para el foro de clase, pero estas se aplican también al foro de debate. Como dice ahí, participa al menos 3 veces. Y esas participaciones las deben de realizar en al menos 3 días diferentes.
hay que revisar la ortografía siempre antes de enviar el comentario. Si no me equivoco, tienen también hasta 30 minutos para realizar actualizaciones, para editar su comentario. Entonces, si de repente envían su comentario y detectan que hay un error, pueden editarlo y volverlo a enviar. Pero solo tienen 30 minutos para hacer eso. Después de 30 minutos ya no les permite editar. Otra cosa que es parte de la ortografía es iniciar con mayúsculas en cada párrafo. Hay quienes tienen muy buena ortografía en cuanto a acentos, signos de puntuación, pero no inician con mayúsculas, entonces ahí ya no cumple al 100 con la ortografía. Y por último, no olvides agregar las fuentes de consulta. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esto, con estos puntos. Todo aquel que no participe al menos 3 veces, pues obviamente no va a tener una calificación máxima. Entonces, si no participa 3 veces, por lo tanto no participó en 3 días diferentes, por lo tanto se le van a bajar puntos por las dos cosas, por no participar al menos 3 veces y por no participar en 3 días diferentes. ¿Y esto por qué? Porque así viene en la rúbrica. Les comentaba que es muy importante que revisen la rúbrica del foro de clase. Igual en cuanto a la ortografía y las mayúsculas, si no cumplen con ello, pues obviamente no van a tener la calificación máxima. Igual con las fuentes de consulta. Entonces vamos a ver lo último, que es el foro de debate. En esta semana, en el foro de debate, si recuerdan, los integrantes del equipo 1 son los encargados de moderar el foro. Es decir, son ellos los que verán si alguien se está saliendo del tema, por ahí le van a mandar un mensaje pidiéndole que se apegue al tema. Son los que van a encargarse de motivar a los demás compañeros para que participen en el foro de debate. Y recuerden que este será tomado para su participación individual. No sé si anteriormente se los han tomado en cuenta o no, pero yo sí lo tomo en cuenta. Aquellos que no moderen el foro en la semana que les toque van a tener una calificación más baja en la participación individual. Pues para que lo tomen en cuenta. Ahora, en este foro de debate que se titula La tecnociencia en nuestro entorno, nos da un listado de productos e inventos. Van a seleccionar uno de ellos y van a investigar acerca de él. Una vez que investiguen, van a responder las preguntas en base al elegido. Van a responder, por ejemplo, el invento elegido es un producto derivado de una postura tecnocientífica, ¿sí o no? ¿Y por qué? Menciona un beneficio de este producto a tu entorno social. Entonces, van a poner si este tiene una postura tecnocientífica y por qué. Un ejemplo, los drones. No he investigado acerca de él, pero de acuerdo al conocimiento que tengo, pues sí es derivado de una postura tecnocientífica, ya que se utilizó la tecnociencia para desarrollarlo. Por ejemplo, ya había un invento tecnológico como lo que es el helicóptero, y en base a eso se hizo una innovación y se realizaron los drones. Entonces ya ustedes van a hacer una respuesta más amplia y con argumentos de acuerdo a su investigación y van a mencionar un beneficio en el entorno social. Por ejemplo, un beneficio en el entorno social. Ya hay drones que son utilizados para lo que es
ay, perdón, se me fue la palabra. Mm, bueno, para rociar algunos, algunas sustancias para las plagas, por ejemplo, en los cultivos. Algunos se utilizan para vigilancia, por ejemplo. Se utilizan los drones también para grabación de video, para tomar fotos. Bueno, entonces ahí está un beneficio. Van a tener que mencionarlo de acuerdo a su entorno social de ustedes. Por ejemplo, si hablan de resonancia magnética nuclear, entonces creo que es algo que se aplica para nosotros en nuestro entorno social, para para saber de algunas enfermedades, de algunas situaciones que podamos tener en nuestro cuerpo, se utilizan lo que son las resonancias magnéticas. Pero en este caso nos dice uno en específico, resonancia magnética nuclear, entonces va a haber que enfocarlo a eso. Entonces, no sé hasta ahí si hay alguna duda. En el foro de clases, la primera pregunta de detonadora está mal, ¿verdad? A ver, déjenme le reviso. A ver. Bueno, tal vez, o sea, sí, tal vez está mal porque aquí dice cuáles son los riesgos y ventajas derivados de la abundancia del acceso a la información. Entonces, sí, en este caso la primera pregunta es ¿cuáles son los riesgos? No sé si la puse yo también igual. No, yo sí le puse nada más cuáles son los riesgos. Entonces, sí, en la plataforma sí está mal. En este caso es únicamente, la primera es cuáles son los riesgos. Y la segunda es cuáles son las ventajas, ya que si no, pues ya no necesitaríamos esta segunda pregunta. Entonces sí tienes razón, por ahí está, hay un error. Entonces, sí, la primera pregunta es cuáles son los riesgos y la segunda, cuáles son las ventajas. No sé hasta ahí si hay alguna otra duda. Entonces, al parecer ya no hay dudas. Entonces, con esto terminamos esta primera sesión del módulo 21. Les pido de favor, si tienen alguna duda, si en el transcurso de la semana surge, me pueden contactar por medio del mensajero o por medio del foro de Aprendiendo Ciencia. Ese es el que era anteriormente el foro de dudas académicas. Entonces, ahí los estaré atendiendo. No sé si alguien de ustedes ya envió las actividades, por ahí ya vi que ya tengo algunas, pero generalmente no reviso actividades yo hasta el día miércoles. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque generalmente me empiezan a enviar actividades el día martes, que es el día que yo hago la sesión, y les doy chance hasta el día miércoles por si se dan cuenta de algo que se menciona aquí, que tienen que cambiar, lo cambien de una vez antes de que sea evaluada. Entonces yo a partir de mañana, por la mañana, empiezo a evaluar actividades y de todos modos, si alguien tiene alguna duda, les repito, por medio del mensajero o por medio de
el foro de Aprendiendo Ciencia. Aun cuando en el mensaje de bienvenida les puse que me pueden contactar por el medio del correo electrónico, ahí sí les pido una disculpa en dado caso si me envían alguna duda y no les contesto por medio del correo electrónico, ya que cada que me envían una actividad me llega un correo de la plataforma. Entonces a veces son tantos los correos que ya por ahí se me pierden, o a veces me llegan el fin de semana 60 correos, entonces pues entre las actividades por ahí se me pierden las preguntas. Entonces con esto terminamos, por mí sería todo. Les agradezco estar presentes y pues que tengan muy buenas noches.